Buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a una de las actividades del Instituto, del IAEF. Agradecemos a tenerlos a todos por acá. Hoy vamos a estar viendo tarea difícil de la mano de dos especialistas. Uno es Maxi Bagliet, de Transatlántico Bursátil, y también nos acompaña Laura González, quien es periodista. Digo tarea difícil porque la temática de hoy es sobre proyecciones, sobre estrategias financieras para el resguardo de nuestro capital y para enfrentar la crisis que viene dada por la pandemia a nivel global y la crisis económica que ya viene viviendo hace tiempo nuestro país. Así que, en primer lugar, quiero agradecerles a todos por acompañarnos, como siempre, a Laura y a Maxi por estar en esta conferencia hoy. Vamos a estar arrancando ya nomás, espero que sea muy provechosa para todos. Es un gusto, Laura, es un gusto, Maxi, tenerlos en casa de nuevo. Laura, espero que se repita muchas veces más, es la primera experiencia. Y Maxi, que ya es un amigo de la casa, como siempre un gusto tenerlo acá, y Transatlántico Bursátil, que siempre nos acompaña también en todas las actividades. Es un honor tener desde el instituto, tener a ambos en nuestras actividades. Así que damos inicio a la charla. Les quiero hacer algunos comentarios previos a todos los que puedan estar conectados del otro lado. La temática, como siempre, van a hablar los disertantes. Se pueden gestionar consultas desde el chat o desde el iconito de preguntas y respuestas de Zoom, que después iremos intercambiando con los expositores. Y también quiero aprovechar para, como parte de la estrategia en esta situación de crisis y de pandemia, para incentivarlos a quienes estén dudando de sumarse a alguna de las actividades de capacitación del instituto, como el programa de asesor financiero certificado que tenemos en Córdoba y en toda Argentina, y así como también el segundo o tercer nivel, que es el CIA, el Certified International Investment Analyst, que ahora van a tener tiempo que lo encaren. Creo que es una buena forma de sacarle provecho a estos momentos de crisis, fortalecer también las herramientas personales de cada uno para después, cuando la actividad se reactive, estar mejor preparado. Bueno, les doy el pase a ustedes, Laura, Maxi, para que arranquemos nomás con la conversación. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos. Gracias al IAEF, gracias a TCA por la compañía específica con nosotros, pero me pidieron una especie de panorama de lo que uno ve desde lo económico, desde el periodismo económico, mucho mezclado con la política, de los tiempos que hoy están caracterizando a nuestro país y también a la provincia de Córdoba en particular. Lo primero que marco, y seguramente ustedes todos comparten y no es nada nuevo, es el contexto de incertidumbre, ¿no? Pero una incertidumbre que con el paso de los días, sobre todo con el paso del avance de la cuarentena y la extensión sucesiva de la cuarentena, ya llevamos 5 veces la prolongación, nos vamos más a una especie de desconcierto, ¿no? Hasta dónde llega esto en cuanto a lo sanitario. Entonces, hay una incertidumbre, una situación totalmente inédita, no patrimonio exclusivo de la Argentina, pero que nos pone ante un desafío donde todo parece ser prueba y error, pero que en la Argentina tiene condimentos adicionales. Digo condimentos adicionales porque estamos también con un proceso largo y todavía no cerrado de renegociación de la deuda. Seguramente de eso hablará más Maximiliano después, que también se ha ido prolongando y extendiendo al igual al compás de la cuarentena, pero que le agrega al clima de negocios y al sector productivo en sí una capa más a esta incertidumbre generalizada. Y además tenemos la incertidumbre productiva, ¿no? Ustedes
lo vivirán en la economía cotidiana, seguramente en contacto por los trabajos de ustedes y demás, como nos pasa a nosotros los periodistas, de cantidad de historias y de casos que nos llegan de gente que dice no puedo más, o que no ha podido y que ha abandonado su actividad, que no pudo sostener 90 días de facturación cero, o en algunos casos un poco menos, pero una situación extremadamente compleja. Porque un panorama era ya hacia marzo, abril, había como una especie también de épica, esto, quédate en tu casa, esto lo sacamos entre todos, vamos a aplanar la curva y demás. Pero claro, una cosa era una cuarentena de 15 días, 20, 30, y otra es de 95, como llevamos hoy, incluso con fuertes versiones de que vamos a retroceder, ¿no? No sé cuántos de nuestros participantes estarán en el AMBA, pero están que sí, que no, que se vuelve a la fase 1, en principio no, pero que las cosas se van a endurecer, y la provincia de Córdoba, que está en fase 4, también podría retroceder, sobre todo Córdoba capital, aunque ahora el interior también se está complicando, y eso hace más restrictiva la actividad productiva, sobre todo algunas que se han agregado hace muy poco, como por ejemplo los shoppings y el comercio no esencial. Ahora, como si no tuviéramos problemas puntuales y comunes al resto de los países en los condimentos propios que tiene la Argentina, le agregamos nuestros propios problemas, los buscamos, los inventamos, como podría ser el caso Vicentín. Entonces, él viene a pocos 6 meses de gobierno a profundizar la grieta, algo que uno podía suponer que es propio de un estilo de gobierno de este partido, sobre todo puntualmente el kirchnerismo, pero con gente en las calles de una forma muy masiva, como pasó el sábado, a 6 meses de gobierno, ¿no? Entonces eso plantea un interrogante. De hecho, bueno, he conversado mucho con la gente de la mesa de enlace que organizó aquí en Córdoba esa movida de apoyo institucional con 88 entidades, y el gran temor que ellos planteaban es, bueno, nosotros queremos plantear oposición, pero no debilitar a Alberto Fernández. Porque en este contexto, lo peor que nos puede pasar desde el punto de vista institucional, económico y demás, es tener un jefe de Estado debilitado. Entonces, tenemos un problema sanitario cada vez más grave porque la curva está empinada y no se sabe cuándo se llega al pico de casos de COVID en la Argentina. Tenemos un problema irresuelto por parte de la deuda, donde uno todavía no termina de entender si efectivamente el gobierno quiere arreglar. Pareciera que sí, porque de hecho sigue negociando, pero no se llega al arreglo, se perdieron muchos tiempos valiosos, mucho tiempo valioso al respecto. Una gran incertidumbre productiva por cómo va a ser el día después o cómo va a ser la semana que viene para todos aquellos sectores que están tan complicados, pero además le agregamos una incertidumbre institucional, donde lo hemos visto a Alberto Fernández 12 días de cavilaciones, donde un día dice una cosa, después dice otra, después se retrae, después se refugia en un plan B como puede ser el de Perotti, después que sí, que no, y eso tiene impacto en la calidad institucional ahora y después. Hay que ver qué resulte todo esto, si efectivamente llega o no llega al Congreso, y sobre todo en el espíritu cotidiano de una sociedad que viene muy golpeada, ¿no? Por lo sanitario y por lo productivo. Entonces le agregamos un factor adicional que no hay que menospreciarlo. Uno puede decir, bueno, sí, es una gran preocupación de quienes tienen negocios en marcha, o por ejemplo, de esa gran comunidad que firmó la solicitada pidiéndole a Schiaretti y sus legisladores que no avalen el proyecto, pero también tiene impacto en la gente común porque, bueno, crea zozobra, agrega desconcierto y sobre todo da la impresión de que hay un problema muy grande y que el gobierno está fuera de foco. Porque si el problema hoy por hoy es sanitario, con las consecuencias económicas que trae el coronavirus, todas las energías, todas las políticas de gobierno, todas las intenciones de los intendentes, de los gobernadores, de la conducción nacional, debería estar puesta ahí.
Y estamos desgastándonos hablando de si Vicentín no, Vicentín sí, si el DNU se puede, no se puede. Es decir, una situación de una debilidad estructural que tiene la Argentina en lo económico, por su informalidad, por la incapacidad para acceder a créditos y demás. Bueno, todas cosas que ustedes conocen muy bien. Le agregamos este problema absolutamente inventado de la galera, no había necesidad de plantearlo ahora, o sí, porque ahí también vienen las lecturas políticas, porque uno tiene todo el derecho a pensar, y si esto no es en definitiva un plan de la propia vicepresidenta para esquilmar a su presidente, ¿no? Alberto Fernández, que viene dentro de todo, quizás mejor antes que ahora, con una buena percepción por parte del electorado y de la gente, aún de quienes no lo votaron, por cómo se viene gestionando la crisis. Igual me parece que esa percepción relativamente, o sea, medianamente positiva era hasta hace 20 días atrás, de 20 días a esta parte, eso va cambiando. Y sobre todo porque plantea esa gran duda de si este era un gobierno más de tinte moderado, una especie de hombre gris que venía a acercar posiciones y demás. Bueno, da la impresión que el caso Vicentín es un abandono absoluto de esa moderación y que vamos de nuevo a lo que ya conocemos de las prácticas del kirchnerismo. Y además, con el agravante de que la propia tropa del oficialismo, es decir, los votantes de Cristina principalmente, le critican la tibieza. Entonces, ahí puede pasar que eventualmente este gobierno se vea obligado a responder todavía de forma más contundente a su propio electorado, y en vez de seguir navegando en esa cuestión así indefinida de la moderación, bueno, se confirme esto del vamos por todo como muchos están temiendo. Entonces el eje es esto de que, bueno, no hay nadie pensando en cómo vamos a salir. Y si debiéramos aplicar esas energías o la materia gris que pueda tener la gestión, bueno, hoy está ocupada en dilucidar si el decreto se puede o no se puede, si los Vicentín se robaron la empresa, si la vaciaron o demás. En el mientras tanto, asistimos a un parate jamás visto. Hemos visto ya datos del INDEC, de actividad económica y demás. Faltan todavía los que den cuenta de mayo, pero cifras muy similares a la crisis 2001, 2002 en cuanto a actividad económica, en producción industrial y demás. Y eso también es muy preocupante, porque hoy hace que, bueno, la hiper no sea problema, es decir, la hiperinflación hoy no sea el gran temor, aún sabiendo de que la emisión supera el billón de pesos y demás, sino que el problema emergente del sector productivo es la hiperrecesión. La inflación será un problema del día después, ¿no? Pero en el mientras tanto, ahora, es esta hiperrecesión donde muy pocos venden lo que tenían medianamente previsto. Por supuesto, un 2020 que no va a ser, en nada se va a parecer a lo que el sector privado proyectó, pero se agrava sobre todo por la prolongación de esta cuarentena, ¿no? Ustedes habrán visto una encuesta de la Cámara Argentina de Comercio, dice el 11% de los comercios plantean cerrar en los próximos 30 días. El 23% se va a achicar. Y si bien no hay cálculos, cifras reales de cuánta gente, de cuántos comercios han cerrado, hay barrios, aquí en la ciudad de Córdoba, seguramente será similar en otras localidades, que hablan de vacancias de locales de alquiler de un 40%. Es comercio que no aguantó, levantó y se fue. La Unión Industrial también tiene su propia encuesta donde el 38% sostiene que no será sostenible su negocio si demora la apertura de la actividad económica entre 30 y 90 días, es decir, ya nadie está pensando que la Argentina va a salir de la cuarentena en 30 días. El 63% confiesa bajas superiores al 50% de su actividad, y el 13% cree que será inevitable
ingresar al concurso de acreedores. Es decir, la actividad productiva está detonada. El mercado laboral todavía no acusa ese efecto, primero porque existe la prohibición de despedir, es decir, una cosa también bastante inusual y muy propia de la Argentina, donde el sector privado no puede abrir, porque así lo imponen las condiciones del decreto de necesidad de urgencia que determinó la cuarentena, pero tampoco puede echar. Tampoco puede cerrar su negocio, ¿no? Miren el caso de la TAM, tiene que negociar si eventualmente le aceptan o no le aceptan el procedimiento preventivo de crisis, pero lo que sí tenemos claro es que eso tarde o temprano va a derivar en una gran crisis en el mercado laboral, ¿no? No está detonado por esto, por estos parches, porque la CGT, quizás a contramano de lo que prejuiciosamente muchos podíamos pensar, entendió esto como venía, y acordó temprano esta reducción del 25% generalizada, acordó con la UIA para aquellos actores que estén de licencia, es decir, que no estén trabajando, y además el pago de esa suma como no remunerativos. Eso, más el ATP, para quien lo pudo conseguir, bueno, hace que la empresa, la que accedió a esos dos salvavidas, pueda mantenerse en una especie de línea de flotación para ver qué pasa en el día después, ¿no? Y yo insisto mucho en esto de pensar en el día después, que no va a haber posibilidad de recuperarse económicamente, ni los estados fiscalmente, porque también se ha planchado la recaudación, se ha ahí derrumbado. No habrá posibilidad de recuperación si no quedan las empresas medianamente en pie, es decir, que pueden sobrevivir esta situación, este temporal. Ahora hay adicionales de que, por ejemplo, en junio la ayuda del ATP no sería igual, es decir, quedarían solamente 2 meses para el sector privado, el tercero estaría condicionado a la fase en la que esté la provincia, al tamaño de la empresa. Bueno, no están del todo las precisiones ahí, pero sí se sabe que no va a ser generalizado, con lo cual hay un agravante adicional y que profundiza mucho más esto de la hiperrecesión que estamos viviendo, sobre todo porque no hay perspectiva a futuro. Y uno se pregunta, bueno, en el mientras tanto, ¿podría haber algo para hacer? Y sí, yo tengo apenas unas simples ideas, ¿no? Pero de escuchar a gente que sabe mucho, por ejemplo, en el mercado laboral sería la oportunidad ideal para plantear un blanqueo de los trabajadores. De hecho, fue una sorpresa para la propia ANSES descubrir que hay 9 millones de informales que necesitaban asistencia. Hoy tiene los datos de toda esa gente, en realidad se anotaron 13 millones, se concedió a 9. Tiene los datos, tiene el padrón de toda esa gente que eventualmente trabaja o trabajaba en algún lado, ¿no? O como independiente o en el sector privado, pero en una relación en negro. Podría pensarse, no habrá seguramente otra coyuntura histórica donde la CGT entienda lo que está pasando, el sector privado esté dispuesto a negociar, es decir, son las condiciones ideales para pensar en un mercado laboral algo más flexible. Y bueno, por lo que sabemos no hay nadie que esté viendo eso. Algunos también hablan de una especie de ventana de oportunidad en lo monetario, en lo cambiario, para recalcular la política monetaria, dado que la inflación del 1% de mayo, la menor en 30 meses, ahí tuvo un comportamiento muy importante, el de los precios regulados, que de hecho, el gas y la luz van a seguir congelados hasta diciembre. Pero, eh, oportunidad para evitar que el peso quede tan apreciado y hacer esas correcciones de mayor competitividad en la Argentina, y sobre todo para reducir la presión sobre el dólar, para los dólares financieros, los dólares paralelos, la brecha cambiaria,
sin pagar altos costos inflacionarios, por lo menos ahora, porque seguramente en mes, 2 meses, 3 meses, no sabemos cuándo, pero sí sabemos que en el corto plazo, la gente se va a desprender de sus pesos y va de alguna manera a buscar hacerse de los dólares, ¿no? Porque si hoy hay algo que el coronavirus trajo como prácticamente insólito, es que hay menor circulación del dinero, es decir, la gente se ha quedado en pesos por temor, por precaución, porque no sabe si va a tener, entonces de alguna forma hay cierto grado de liquidez dentro de la gran escasez general, porque, bueno, básicamente nadie sabe cuánto va a cobrar el mes que viene o hay mucha incertidumbre al respecto. Entonces hay también como una oportunidad para impedir que esos problemas tan arrastrados, tan recurrentes en la Argentina, no sean gravosos en el segundo semestre. Entonces, lo que vemos en general, quienes estamos en los medios y tenemos mucha escucha, ¿no? Con la economía cotidiana, tanto con Doña Rosa, que te cuenta sus pesares, como la pyme, como el gran empresario, es que es un contexto que de la incertidumbre se viró al desconcierto, donde quienes deben tener esa autoridad para navegar este barco y que medianamente en lo sanitario lleguemos a buen puerto, dado que la población en general ha hecho un enorme esfuerzo por cumplir esta cuarentena, no hay nadie pensando mucho el día después, ¿no? Y eso me parece lo más gravoso. Si uno tuviera que evaluar cómo va esta cuarentena, es que va a ser muy costoso salir. Esta podría ser una oportunidad. A ver, es muy difícil de decir, bueno, esto es una oportunidad porque los costos son tremendos por donde se los mire, ¿no? Es decir, hay poco por rescatar de esta pandemia, pero en la medida de lo que se pueda, podría ser una oportunidad para hacer algunas reformas de fondo. Como por ejemplo, cito, no sé cuántos son de aquí de Córdoba Capital, lo que está aprovechando para hacer el intendente Yarlora con un municipio que ha sido rehén durante 20 años de un gremio que fue cooptando y tomando más poder en la gestión de gobierno, y que la cuarentena ha servido como excusa ideal para poder hacer allí algunas reformulaciones que vamos a ver cómo terminan. Y para terminar y darle paso a Maxi, rescatar esto, ¿no? De lo difícil que es encontrar entereza constante y permanente de parte de nuestra dirigencia, ¿no? Hubo mucho entusiasmo, y ustedes habrán visto encuestas seguramente que así lo mostraban, por esa coordinación inicial en la cuarentena entre Alberto Fernández, Axel Kicillof, Rodríguez Larreta, los gobernadores que en algún momento fueron escuchados y sometidos al debate, ciertas medidas, o por lo menos el consenso. Bueno, hoy los gobernadores están absolutamente pintados y no forman parte de ninguna consulta de peso, ¿no? Hay algunas especies de Zoom para la foto, de circo, pero Alberto Fernández no se terminó recostando en el poder en los gobernadores para fortalecerse a sí mismo, sino que hasta ahora da la impresión que ha sido cooptado por el ala más radical del kirchnerismo, y el caso Vicentín podría ser el símbolo de esto, ¿no? Lamentablemente, para el día después no hay mucha gente pensando en cómo vamos a salir, y eso creo que, aunque algunos podamos visibilizarlo y otros no tanto, pero bueno, da la sensación colectiva de que todos advierten eso de modo consciente o inconsciente, y le agrega a esa incertidumbre, a ese desconcierto, y le agrega un enorme manto de desazón a todo esto, ¿no? La preocupación sanitaria es real, la gente tiene mucho temor, y además le agregamos la debilidad, o por lo menos el temor de lo institucional. Bueno, muchísimas gracias. Lo escuchamos a Maxi, después escucho preguntas si las hubiera.
Bueno, hola a todos. Bueno, gracias Lau. Impecable el resumen. Voy a compartirle una pantallita. ¿Ahí se ve la pantalla? ¿Se ve? ¿Sí? Que alguien me diga sí. Bueno, perfecto. Bien, para rescatar varios puntos de lo que dijo Laura, me quedo con uno que dijo recién para dar puntapié inicial al gráfico este que le quería mostrar rápidamente. Hoy vemos un tipo de cambio bastante pisado, por así decirlo. Obviamente que hay un alto costo de inflación en el corto plazo si se llega a sacar esa pata del freno en el tipo de cambio, como bien dijo Lau. Y este gráfico creo que resume de alguna manera lo que estamos viviendo en el mercado. Fíjense estas tres líneas. Vemos en la línea verde el tipo de cambio, o la inflación, mejor dicho, pero me quiero quedar con la brecha entre el tipo de cambio oficial y el MEP. Naranja, una suba desde el 2018 del 140% acumulada en el tipo de cambio contra un 276% del tipo de cambio libre. Obviamente esta brecha que hoy vemos, sin lugar a dudas, se precipitó a partir de las PASO, del resultado de las PASO y obviamente del cepo absoluto que tuvimos a partir de septiembre. Obviamente la inflación pisada, como la vemos, con los datos que tenemos hasta abril acumulados, una inflación totalmente pisada, justamente consecuencia, uno, de la pisada que tiene el tipo de cambio, y dos, lo que vimos últimamente con la poca actividad económica, obviamente ese traspaso a precios. Ahora, obviamente vemos un tipo de cambio retrasado, pero este es el tipo de cambio nominal. Y acá es donde les quiero mostrar cómo estamos nosotros en la evolución del tipo de cambio real, o el tipo de cambio real multilateral. Este es el gráfico en realidad que le quería mostrar. En la línea negra vemos el tipo de cambio real multilateral. Es decir, básicamente esto nos muestra cuánto cuesta comprar un kilo de harina acá en Argentina y el mismo kilo de harina en otro país, como lo es Estados Unidos, Brasil o cualquier socio comercial de Argentina. Y nos indica de alguna manera qué tan caros o tan baratos estamos para el mundo y qué tan competitivos estamos para el mundo. Y si se ven, vemos tanto en el índice de tipo de cambio real multilateral, es decir, comparando el peso argentino contra todas las monedas comparativas dentro de esta canasta, que son varias, pero tanto también con Brasil, que es nuestro principal socio comercial, vemos una caída bastante abrupta a partir de mediados de 2019 en la caída del tipo de cambio real multilateral. Con lo cual esto nos dice que de alguna manera estamos otra vez a niveles previo a la devaluación que metió Macri apenas asumió con la liberación del tipo de cambio. Es decir, ya estamos a niveles de subvaluación del tipo de cambio, con lo cual estamos de alguna manera caros nosotros para el mundo, y obviamente eso tiene un impacto directo en las exportaciones. Y bien, dicho esto, si bien obviamente las variables económicas y financieras, sobre todo, no tanto económicas sino financieras, que es el objetivo de estas filminas, son varias. Hoy el tipo de cambio es un eje principal a tomar decisiones nosotros de tipo financieras. Les quiero mencionar rápidamente, para no alargar mucho la presentación, lo que queda en el mercado de capitales, que si bien el mercado de capitales viene muy, muy golpeado, es una realidad. Si nos ubicamos hasta hace 2 años, era muy fácil hacer esta presentación, fácil porque tenías una ensalada de productos para ofrecer y todos los productos de alguna manera eran de alguna manera exitosos en el corto plazo. Hoy, después de los golpes que recibimos en el último año y medio, y con la reducción de productos en el mercado por contexto y también por decisiones políticas, como por ejemplo el reperfilamiento de letras del Tesoro, nos hace que reducir muchísimo este tipo de presentaciones y los productos disponibles. Obviamente siempre tomando en cuenta el riesgo del inversor. La administración de capital de trabajo básicamente a lo que apunta es a colocaciones de corto plazo, que por lo general y casi siempre son de tipo empresarial, digamos, son empresas que tienen excedentes de pesos, que tienen costos o en su planeamiento ya financiero o en su cash flow, ya tienen digamos, las fechas exactas de pago, y bueno, entre esas fechas de pago y cobro tienen un excedente de liquidez, que obviamente la vuelcan al capital de trabajo, ¿no? Y la vuelcan al mercado de capitales. ¿Qué herramientas nos quedan en el mercado de capitales para la administración del capital de trabajo? Bueno, lo más común hoy en día es el uso de fondos comunes de inversión, los money market, es decir, fondos comunes de inversión,
donde yo puedo colocar diariamente mi excedente, y una vez que coloco mi excedente puedo rescatarlo en el mediano y en el cortísimo plazo. ¿Por qué? Porque los fondos comunes de inversión me dan de alguna manera liquidez inmediata. Es decir, yo coloco hoy la plata y al otro día puedo rescatarlo, y el proporcional de intereses que me gano durante esas 24 horas que tengo colocados los fondos, me lo llevo. La segunda opción, y no menos usada, son las cauciones. Hasta hace poco tiempo las cauciones tenían un mínimo de 7 días. Es decir, nadie podía entrar al mercado y hacer una caución o una colocación menor a 7 días con el mercado de capitales. Hoy las cauciones se hacen diariamente, con lo cual de alguna manera las cauciones llegaron para competirle de gran manera a los fondos comunes de inversión money market. Con el agregado que también de alguna manera el riesgo en las cauciones es menor que en un fondo común de inversión. ¿Por qué? Porque hay una contraparte que toma ese dinero prestado, pero a cambio pone garantías líquidas, o garantías que son susceptibles de liquidez. Con lo cual, si esa persona no cumple al otro día, a los 2 días, a los 3 días o a la semana con la liquidez pactada, se le ejecutan los títulos y a mí me dan los intereses más el capital obviamente inicial. Con lo cual la caución a un día es una excelente opción hoy de alguna manera para competir a los fondos comunes de inversión. Y después, bueno, lo que llamamos ahorro fiscal nosotros en el mercado de capitales más que nada es una reingeniería financiera. No sé si todos sabían, pero a través del mercado de capitales, los que son pymes también, medianas y grandes empresas obviamente, y tienen cheques cobrados de sus clientes, pueden volcar esos cheques, siempre obviamente cheques al día, al mercado de capitales. Si ustedes vuelcan esos cheques al mercado de capitales con una normativa y una exención impositiva que tenemos nosotros como brokers, como Alix, están exentos del pago del 0,6% de entrada y el 0,6% de salida de débitos y créditos. Esos cheques yo los coloco a una tasa mínima diaria o semanal, como quieran ustedes, y se llevan obviamente el capital que ingresaron, exento de impuestos, más el interés ganado. Con el plus, si ustedes me ingresan un cheque por una X cantidad de pesos, yo le puedo emitir a ustedes el equivalente en cantidad de cheques que ustedes quieran. Es decir, si ustedes me mandan 100.000 pesos en cheques, ingresan ese cheque, se ahorran el 0,6% de entrada, lo colocan a tasa de interés y sacan 10 cheques equivalentes por ese capital, más el interés ganado durante el periodo de tiempo, con también la excepción del 0,6% de salida. Y obviamente la última opción, la que mostramos acá, la administración de capital de trabajo, que realmente no es una administración de capital de trabajo como tal, sino que es más nada un resguardo de esa liquidez de corto plazo, es la operación de dólar MEP. Como saben ustedes, hoy hay bastantes restricciones para lo que es dólar MEP. Hasta hace un mes atrás no teníamos restricciones en la compra de dólar MEP para personas jurídicas, obviamente. La compra no iba con parking. Hoy tenemos un parking de 7 días, con lo cual tiene un cierto riesgo, obviamente la compra de dólar MEP, pero como yo siempre le digo a los clientes, no es menor esto, es que yo tengo 2 opciones hoy de entrar al mercado dolarizado. Uno es a través del MEP, porque obviamente dejamos de lado el tipo de cambio restringido, el MULC, si no se puede operar, obviamente, si no es con permiso. Tengo 2 formas de entrar al mercado libre de cambio. Una es con el MEP y otra es con el dólar paralelo, o blue. A ver, hoy tenemos un spread o un desarbitraje muy abrupto entre el dólar MEP y el dólar paralelo, con lo cual, hoy, si bien tiene un riesgo de 7 días de parking el dólar MEP, como muy malo, yo siempre le digo a los clientes, vamos a terminar entrando a un dólar equivalente a lo que es el paralelo en una semana muy mala, muy mala. No se está dando esto últimamente porque la volatilidad en el tipo de cambio bajó bastante, gracias, de alguna manera o irónicamente, a las restricciones que pusieron, porque hay menos jugadores de mercado entrando y saliendo abruptamente. Con lo cual, si quieren tomar el riesgo de hacer el parking, el dólar MEP sigue siendo un buen resguardo y lo veo a valores relativamente muy buenos, 105, 108, creo que cerró hoy. Y bueno, esto fue lo que es administración de capital de trabajo. Y después tenemos las estrategias de inversión típicas del mercado de capitales. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, obviamente lo que es administración de capital de trabajo también son estrategias de inversión, pero a nosotros nos gusta separarlos de alguna manera, porque lo que es administración de capital de trabajo lo dejamos de súper corto plazo. Nos vamos con la idea de que cuando alguien ingresa a administrar su capital de trabajo, no es para dejarlo en un periodo más allá del mes, por lo general. Cuando ya excedemos el mes de colocación, ya estamos hablando de una inversión de mediano y corto plazo. Capital de trabajo es cortísimo plazo. Y bueno, si bien el mercado, como les decía al principio, llegó castigadísimo, todavía tenemos ciertas opciones en el mercado de capitales que siguen teniendo un riesgo relativamente alto. ¿Por qué?
Dentro de toda la cadena de pagos, digamos, o de riesgo, el Estado siempre es el menos riesgoso, claramente, cuando hablamos de colocaciones en pesos. ¿Por qué? Porque de alguna manera el Estado levanta el teléfono, llama al Banco Central, emite moneda y te paga de alguna manera. Esto, en la práctica, siempre funcionó hasta que nos topamos con el famoso reperfilamiento de letras del Tesoro que hicieron el año pasado. La verdad que fue una burrada terrible en términos financieros, en económicos, bueno, es discutible o no, pero en términos financieros es una burrada absoluta, porque obviamente ese era el caballito de batalla para nosotros los que estábamos colocando el dinero en el mercado, y para el gobierno que obviamente estaba tomando deuda, colocaciones en pesos de corto plazo, con riesgo de default cero. Bueno, ese riesgo de default cero desapareció. Hoy en día, sin embargo, todavía quedan letras del Tesoro en mercado con TIRs o rendimientos reales promedio entre el 35 y 40% anual, obviamente a tasas casi ceros o levemente negativas. ¿Por qué? Porque, como dijo Laura anteriormente, tenemos una inflación de alguna manera planchada, con lo cual no es una inflación real. Cuando tengamos la inflación real, que estamos hablando de un 45% anual, vemos que las tasas están casi equiparadas, ¿no? Pero sí muy por encima de lo que es un plazo fijo bancario hoy en el 30% promedio. Y después tengo opciones obviamente de más largo plazo. Siempre, obviamente, acá prima la liquidez. Nosotros cuando mostramos este tipo de herramientas, mostramos como medida absoluta la liquidez, es decir, que yo pueda entrar al instrumento y salir automáticamente cuando yo quiera. Y en lo que es bonos en pesos, todavía tenemos ciertas opciones que son bastante atractivas. La primera que siempre mencionamos es los bonos atados a SER. Los bonos atados a SER, el SER, que es el coeficiente que realiza el Banco Central a diario, es un coeficiente que lo que hace es de alguna manera simula o toma en cuenta la inflación oficial, elaborada por el INDEC en su IPC, toma el IPC como modelo, hace una función matemática bastante extensa donde saca el SER, y el SER, digamos, es el ajuste diario de la inflación de alguna manera. Con lo cual, ¿cuál es el objetivo de esto, sin entrar en tecnicismos? Es cubrirse la inflación, claramente. ¿Por qué? Porque yo colocándome en bonos atados a SER, lo que hago es gano una tasa de interés, pero más un plus, que ese plus es el SER. O sea que le gano una tasa de interés más la inflación que me dice el Banco Central que está. Esto tiene una cosa positiva y una cosa negativa. La positiva, obviamente, la mencioné recién, es entrar y de alguna manera cubrirse la inflación y ganar un spread sobre la inflación. Lo negativo, y que lo vimos años atrás, es que obviamente de alguna manera nos puede pasar, ojalá que no, nos puede pasar que la inflación oficial se empieza a dibujar de alguna manera, con lo cual obviamente el impacto real de esto deja de ser bueno, digamos, de alguna manera, y pierde efectividad. Hoy en día no lo estamos viendo. La inflación no está dibujada, está pisada, que es distinto. Obviamente, operativamente pasamos a hacer lo mismo, pero no es lo mismo. Con lo cual los bonos en SER siguen teniendo buen margen de maniobra. Estamos hablando de tasas reales o tasas internas de retorno aproximadamente en promedio cerca de al 60%. Y después tengo los bonos atados a tasa Badlar, o sea, atados a plazo fijo. Esto me paga, obviamente, un plus sobre el plazo fijo para que la gente, obviamente, coloque o vuelque los ahorros en el mercado de capitales y no en el sistema bancario. La tasa Badlar, para los que no conocen, es la tasa promedio que se paga en plazos fijos mayores a $1 millón a nivel nacional, con lo cual el Banco Central toma un promedio diario y saca la tasa Badlar. Hay bonos que van ajustados a esa tasa de plazo fijo. Y después tengo los bonos a tasa fija, que hoy la verdad que perdieron bastante atractivo últimamente. Sin embargo, a nivel institucional se sigue habiendo grandes colocaciones. Y bien, acá obviamos una filmina que siempre la presentamos, pero por obvias razones hoy en día no la presentamos, que son las tasas de bonos soberanos en dólares. ¿Por qué no las presentamos? Porque estamos obviamente en el medio de una reestructuración de deuda y no tiene sentido hoy que yo te muestre una curva de tasas en bonos en dólares soberanos cuando realmente hoy estamos a un mes de una reestructuración. O sea, se aplazó una vez más el límite para tomar la decisión de reestructuración o no, o del canje de deuda, con lo cual hoy tomó una decisión de entrar a un bono en dólares soberano con una reestructuración de por medio no tiene ningún tipo de sentido, más que especulativo y de corto plazo. Pero sí siguen habiendo colocaciones corporativas, es decir, empresas privadas, no tan privadas, que ahora le voy a decir por qué, empresas privadas que están en el mercado colocando deuda, que tienen rating de deuda sorprendentemente más alto de lo esperado en algunas industrias, y obviamente hoy se dio una inversa en la situación de riesgo. Siempre hablamos de que el riesgo soberano
por lo general es menor al riesgo corporativo. Hoy no lo vemos así claramente, porque tenemos emisiones de deuda con calificación AA. Fue el caso de John Deere hoy en día, que tuvo una tasa de colocación, si mal no recuerdo, del 2,75% promedio. Con lo cual vemos atractivos en el sector corporativo. ¿Cuál es el sector que más emite deuda? El primero es la energía, y el segundo son los bancos. La energía tiene mucha emisión de deuda, pero no solamente energía, cuando uno habla de energía, no solamente energía eléctrica. Obviamente, petróleo acá está separado por una cuestión de que el dibujo no quedaría muy concentrado, pero bueno, dentro del petróleo también incluye energías, pero energía renovable también. Es el caso de Pampa. Pampa tiene emisión de deuda hasta el 2029, con tasas internas de retorno promedios del 15%. Pero otra empresa que emite deuda, y por eso les decía que no son 100% corporativos, que emite mucha deuda, es YPF. YPF es una empresa mixto, porque realmente el 51% del paquete accionario de YPF pertenece al Estado. Hay un 49% de privados, tiene órgano contralor privado obviamente, pero no deja de ser una empresa estatal. Sin embargo, y acá esto es algo que se ve, que lo vemos a diario y es sorprendente, YPF, una empresa del Estado, está rindiendo 2 o 3 veces menos que el mismo Estado. Con lo cual, fíjense el riesgo soberano hoy cómo está presente. Una ON de YPF el año 2047 está rindiendo aproximadamente un 12-13% de tasa interna de retorno en dólares. Obviamente en el corto plazo también vemos tasas internas de retorno alto por el riesgo que tiene Argentina de corto plazo, pero sin embargo, hoy colocar en YPF, que es una empresa del Estado, tiene menos riesgo que el mismo Estado. A los hechos me remito porque la ON de YPF al 2024 pagó en marzo, cuando el Estado no lo hizo, en dólares. Y después tenemos un sector de alimentos y bebidas muy relegado, que son sectores atados al consumo masivo. El más importante es Arcor, empresa de ustedes, cordobesa, que tiene emisión al 2023 como la más importante, ¿no? Con una tasa interna de retorno un poquito mayor al 12%. Y por último, en lo que es colocaciones, no quería dejar de mencionar lo que son los CDRs. Y acá también, otra vez, se da la situación de que nos saltamos una filmina, otra vez, y lo hicimos a propósito, que son las acciones del panel Merval. ¿Por qué? A ver, el panel Merval hoy en términos nominales está regalado, es una realidad. ¿Por qué? Porque cuando uno ve lo que está la acción de YPF, lo que está la acción de Grupo Financiero Galicia, lo que está la acción de Banco Francés, lo que está la acción de las atadas a energía, como lo son Pampa, que les mencionaba recién, y lo ve al tipo de cambio contado con liquidación, ve que las acciones en términos nominales en dólares están regaladas muy por debajo de su máximo histórico, con un Merval en 1.200, 1.300 dólares, con lo cual hoy entrar en acciones argentinas se puede decir que nominalmente es una buena opción. Es una buena opción porque está barato. Ahora, obviamente, hay que plantearse la pregunta si Argentina está barato o no, en función de lo que se viene después. Entonces, como no nos gusta hablar mucho de especulación cuando damos este tipo de charlas, si bien la especulación es algo absolutamente increíble, válido, y que nosotros lo apoyamos bajo todo punto de vista, porque es lo que le agrega liquidez al mercado, hoy salir de alguna manera a vender entre comillas, acciones argentinas, se plantea la gran pregunta de qué va a pasar con Argentina en los próximos 3-4 meses post arreglo del canje de deuda, que solamente es un límite temporal. Y acá es donde aparece el atractivo de los CDRs. ¿Por qué? Los CDRs son empresas o acciones de empresas cotizantes en mercados de afuera, principalmente en lo que es Estados Unidos y principalmente en el índice tecnológico Nasdaq, como lo puede ser Microsoft, Google, bancarias de Bank of America, Amazon, Petrobras y Vale en Brasil. Bueno, son acciones que cotizan afuera, pero que tienen su reflejo cotizando acá, a través de los CDRs. Cotizan en pesos los CDRs, pero sí en el contado con liquidación. Es decir, yo de alguna manera entro a un mercado por fuera del riesgo argentino, que puede ser emergente como Brasil, o puede ser un mercado desarrollado como Estados Unidos, pero a su vez tengo cobertura contra el tipo de cambio, porque sigo el contado con liquidación y diversifico mi portfolio. ¿Por qué diversifico mi portfolio? Porque el Merval, lamentablemente, desde la salida de varias acciones cotizando, como los fueron Petrobras o Tenaris, el Merval quedó concentrado mucho en bancos, con lo cual no tengo la posibilidad de entrar a consumo masivo, como lo es, por ejemplo, Amazon, o entrar a tecnologías como lo es Microsoft, o entrar a grandes bancos como lo es el Banco of America. Quedó muy concentrado en 2 o 3 acciones tecnológicas, bancarias e YPF. A través de los CDRs yo empiezo a diversificar mi cartera hacia otras industrias que en Argentina no están desarrolladas claramente.
Vale, por ejemplo, es es la segunda principal minera de Brasil, con lo cual hoy tener una cotizante minera en Argentina es casi imposible, ¿no? Lo más parecido es YPF, y obviamente con el riesgo argentino. Y bueno, y acá rápidamente lo que son herramientas de financiamiento que todavía existen en el mercado. Yo recién les mencionaba lo que era caución. Cuando yo coloco plata en caución, hay alguien del otro lado que me está tomando esa plata prestada. Yo a través del mercado de capitales puedo tomar plata prestada a través de las cauciones. Hoy la tasa aproximada está alrededor del 20-24%, con lo cual para la persona que tiene o la empresa que tiene títulos para entregar en garantía, como les mencioné antes, nos estamos endeudando a una tasa 2 o hasta 3 veces más abajo que un descubierto bancario, dependiendo obviamente qué banco tenga y qué beneficios tenga con ese banco. Entrar a cheques de pago diferido. Obviamente hoy, con el tema de la pandemia, está muy relegado los trámites administrativos y el otorgamiento de garantías en lo que son SGRs, pero hasta hace poco tiempo, hoy se siguen cotizando obviamente cheques avalados con tasas promedios del 20-22%, pero hoy entrar a una carpeta de cero está más difícil, si bien se puede seguir haciendo, tiene una cierta burocracia más alta que lo que era antes, porque el riesgo argentino subió muchísimo. Y bueno, también lo quería dejar mencionar lo que es la factura de crédito electrónica. Esto no sé si todos lo conocen, hoy tengo la posibilidad de descontar mis facturas a través del mercado de capitales. Básicamente se emite la factura de crédito al cliente, dentro de esos 30 días el cliente la puede no aceptar, o aceptarla explícitamente o no tener respuesta. En caso de que se acepte, se envía a caja de valores. Esto, obviamente, nosotros ayudamos a hacer el trámite, se deposita en la LIC, que puede ser bursátil o quien sea, obviamente bajo un número de comitente que ustedes van a tener en la cuenta, se recibe esa factura, y obviamente automáticamente se descuenta, se acredita el dinero y se envía al vencimiento ese pago. Obviamente una vez que está la factura depositada en caja. Esta factura también la puedo, si no la quiero descontar, la puedo esperar directamente al vencimiento. Una vez que se acredita al vencimiento, automáticamente la puedo colocar una tasa de interés y estar exento del pago de los débitos y créditos. Esta es una herramienta que empezó hace poquito, hace aproximadamente un año. Se había operado muy poco, hoy la estamos viendo a poco, obviamente, con muy poca liquidez, pero existe de alguna manera. Y para que se dé una idea, cómo están los cheques de pago diferidos avalados, los spreads de tasa están muy altos. Fíjense que descuento hasta 30 días, a más de 90 días la tasa máxima llega al 38%, pero si ustedes comparan eso contra un descuento de cheques en el banco, un descubierto bancario, obviamente son tasas más que atractivas para financiarse a través del mercado de capitales. Y bueno, por último, y para redondear, básicamente la primera filmina, yo les decía que, siguiendo lo que había dicho Laura al principio, estamos latentes a tener una devaluación que no sabemos cuándo va a ser, dependiendo del costo político y económico que quiera asumir el gobierno, pero estamos bajo una devaluación inminente, que obviamente ya la vimos en el dólar libre, pero esta inflación inminente automáticamente nos pegaría de alguna manera en la economía real. Y básicamente me quiero centrar en lo que es importaciones. Lo que es importaciones, yo tengo una herramienta en el mercado que es muy vieja, que se sigue usando poco y que tiene menos liquidez que antes por los golpes al mercado que tuvimos últimamente y por el cepo cambiario, pero que es el dólar futuro. En Rosario tenemos el principal mercado de dólar futuro de Argentina desde hace algunos años. Hoy es un mercado unido, es no solamente ROFEX, es MATBA, que es el mercado a término de Buenos Aires. Los dos mercados se unieron y hoy son el mercado principal de futuros a nivel nacional. Dentro de todos los productos que tienen, que se puede operar varios productos, tenemos la cobertura a través de dólar futuro, es decir, cubrirme de una posible suba del tipo de cambio. Y acá me quiero centrar en lo que es importación. Exportador no lo quiero ver porque realmente la exportación hoy, el mayor riesgo es que se pise el tipo de cambio en la exportación, pero no una baja claramente del tipo de cambio. El exportador está esperando que suba el tipo de cambio, pero el importador, por el contrario, está esperando que el tipo de cambio se quede planchado o de alguna manera tenga una cobertura. ¿Cómo lo pueden hacer? A través de dólar futuro. Y les quiero dar un ejemplo rápidamente. Acá, el dólar futuro, les voy a mencionar rápidamente tres cuestiones. Primero, el dólar futuro, yo no compro o vendo dólares, sino que compro o vendo las expectativas de la suba del tipo de cambio. ¿Cómo las compro esas expectativas? A través de la compra de contratos de dólar futuro. Cada contrato de dólar futuro que yo opero en el mercado
Se nos fue Maxi. Bueno, esperamos a ver que vuelva a tener la conexión. Se ve que hoy estando, no sé si le ha pasado a ustedes, pero en Córdoba, al menos en nuestra oficina, estamos medio flojito internet. Si la tenemos a Laura como para que se suba, vamos a empezar alguna ida y vuelta con preguntas mientras Maxi puede volver a su presentación. ¿Les parece? Sí, cómo no. No sé si habrá alguna pregunta por allí. Lo único que por ahí cuando aparezca Maxi lo vamos a permitir terminar. ¿Eh? Para ahí Sí, claro. colocamos. Laura, yo tengo una serie de consultas y hemos estado recibiendo por el sistema un par de preguntas también. Hay una que bueno, sé que tenés mucha experiencia como periodista, con tus escasos años, y por lo menos también de haber leído mucho, así que te vamos a explotar eso, por más que tengas de vuelta escasos años. Y nos preguntan algunos, ¿qué olfateas vos desde el punto de vista de que si hay algún plan por atrás de lo que es el planteo de este frenate económico, digamos, con la cuarentena impuesta, o no? Si hay algo pensando maquiavélicamente la situación, digamos. Sí. No, a mí lo que me parece para quienes reclaman o piden, bueno, a ver que el gobierno muestre el plano, ahora en esto de la renegociación de la deuda que muestre cuáles son las cartas de fondo y demás. Yo al menos personalmente tengo cero expectativa al respecto. A mí me parece que el plan es este. Es decir, es ir viendo, a ver, tenemos una situación antes de la cuarentena donde es una economía muy dependiente del consumo, declaracionista en términos de propender a las inversiones, promover las exportaciones o demás, porque uno ve que eso sí, lo han dicho, pero después en la práctica o tenés subretenciones o tenés, por ejemplo, la economía del conocimiento que está ahí parada, no se termina de reglamentar, y bueno, todo un sector muy, muy dinámico y muy competitivo para la Argentina, no está virtualmente, no está paralizado, pero está sin reglas de juego. Y a mí me da la impresión de que es esto, ¿no? Es decir, CEPO es parte central del programa económico, un tinte muy que hace rememorar a lo que fue el kirchnerismo, pero muy propio esto de vivir con lo nuestro, proteccionismo y demás. Estábamos en duda si la Argentina seguía o no seguía en los acuerdos firmados en las gestiones anteriores, o hasta se puso en duda la permanencia o no en el bloque del Mercosur. Hoy la pandemia ha puesto un enorme paréntesis a esas definiciones de fondo que no están, pero a mí me parece que no hay que ser demasiados expectantes en que, bueno, va a haber un plan o hay un libro secreto en algún lado y no lo conocemos, porque me parece que no lo hay, ¿no? Así como que no se está pensando en el después, tampoco me parece que se inició la gestión de gobierno con un objetivo de mediano o de largo plazo, que podría gustarnos o no gustarnos, pero al menos que haya algo, bueno, yo quiero ir hasta este lugar, y en cuestiones muy de fondo, como por ejemplo el ir hacia un déficit fiscal cero, por lo menos medianamente controlado, bueno, hemos tenido muchas declaraciones diciendo que eso no era la urgencia, ¿no? Que la Argentina tiene que llegar a un acuerdo de deuda sostenible porque no puede pagar otra cosa, y bueno, y nadie habla, seguramente ustedes en todas las conversaciones del IAF lo han marcado, ¿no? De si no hay crédito y no hay inversión genuina y no hay ahorro local, bueno, seguramente eso se financiará con emisión, ¿no? Porque no vemos un Estado dispuesto a medianamente enderezar los números. Ahí llegaban las alertas de déficit fiscal en mayo tremendo, una caída de la actividad económica por arriba del 30%, es decir, todo se sigue deteriorando y me parece que, bueno, iremos viendo cuestiones muy concretas. Y sí creo que la cuarentena
ha servido como excusa, por lo menos como un gran escudo para licuar todas esas cuestiones de fondo que no se tenían, ¿no? Porque como todo el mundo, los países, ¿no?, han compartido esta incertidumbre de ir para allá, de volver, de aplicar recetas absolutamente poco ortodoxas. Bueno, la Argentina, como siempre, se ha caracterizado por duplicar todavía esas cuestiones, cerrar la economía muy tempranamente, muchos días, con los efectos que todos sabemos, pero me parece que en el fondo eso tapa la no gestión que se hace, ¿no? Esto de que no hay nadie pensando, bueno, un poco queda oculto, pasa de largo, se licúa en esto de, bueno, estamos combatiendo, ponemos la salud primero que la economía, los que hablamos de economía somos asesinos que queremos ver muertos en las calles, cuestiones así, es decir, apostando siempre a la grieta cuando, bueno, no es una cosa o la otra, ¿no? En algún punto hay que pensar que esta rueda de alguna forma tiene que empezar a girar, ¿no? Sí, coincido con vos. Ahí lo tenemos de vuelta a Maxi. Maxi, a ver si podemos terminar con la presentación. Justo estábamos en el tema del dólar futuro, la explicación tuya del dólar futuro. Perdón que se me desconectó, problemas técnicos con el internet en el barrio. Estoy conectado desde el celular. No quería dejarles de mencionar lo que era dólar futuro. Ahí me escuchan bien, ¿no? Perfecto. Sí. Bien. No sé hasta dónde quedamos con el dólar futuro, pero básicamente esta herramienta lo que quería apuntar era que más que nada a lo que están atados a la actividad de importación. ¿Por qué? El dólar futuro sigue el tipo de cambio oficial. Hablábamos recién de un tipo de cambio oficial relegado. Sin embargo, para el que está atado a actividades de comercio exterior o que tienen parte de sus insumos dolarizados, sigue siendo una excelente herramienta porque casi toda la cadena económica está atado al tipo de cambio, sin lugar a dudas. Creo que nosotros como personas y como empresas tenemos cualquier insumo, cualquier producto hasta nuestra casa que está de alguna manera directa o indirectamente atado al tipo de cambio. Dicho esto, y sabiendo que el tipo de cambio de alguna manera está atrasado, tenemos una herramienta de cobertura que es el dólar ROFEX. Cada contrato dólar ROFEX equivale a unos $1.000, con lo cual yo le planteaba un ejemplo de un importador que quiere importar el equivalente a $1 millón, pero que tiene que pagar dentro de 60 días. Este importador entra al mercado de futuros, yo ahora les voy a decir qué necesitan para entrar, y ve que el tipo de cambio en agosto está 80 pesos. Con lo cual esta persona dice, bueno, yo en 60 días tengo que pagar $1 millón, el mercado me dice que en agosto va a estar 80 pesos, yo voy a tener que pagar 80 millones de pesos. Hoy el tipo de cambio, hoy el importador ese entra a comprar dólar futuro, compra 80 pesos cada dólar. Acuérdense que no estoy comprando ni vendiendo dólares, sino que estoy comprando o vendiendo las expectativas de devaluación. Está 85, gana 5 pesos por cada dólar. Es decir, ¿qué pasa con este importador? En el mercado financiero, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Se te escucha, ¿Me escuchan? Maxi, no se te ve la imagen. Estamos Ahí está. con problemas muy técnicos, me parece. Se te escucha bien, Maxi. Yo les decía que este importador ganó 5 pesos en el mercado, con lo cual llegó a los 60 días, se hace esa diferencia de 5 pesos que ganó por cada dólar comprado, y se da vuelta, y como el tipo de cambio está a 85 pesos, va a pagar 85 millones de pesos en la importación. ¿Qué quiere decir? Paga 85 millones de pesos, pero ganó 5 millones de pesos en el mercado financiero, con lo cual los 5 millones de pesos que ganó en el mercado financiero, más los 85 que tiene que pagar la importación, me da un neto a pagar de 80 millones de pesos, que coincide justamente con los 80 pesos que había visto el importador que estaba el tipo de cambio en su momento. Con lo cual, el dólar futuro no me sirve solamente para especular con el tipo de cambio, sino para tener cobertura absoluta. Yo no estoy ganando ni perdiendo dinero, sino que me estoy asegurando el tipo de cambio de antemano. Esto es una herramienta que era muy usada cuando había un tipo de cambio libre, tipo de cambio oficial libre. Hoy el tipo de cambio oficial no es libre, el importador tiene que pedir permiso para acceder a esas divisas. Sin embargo, es el único producto que me ofrece cobertura real y 100% cierta, dentro obviamente de lo que es el mercado de comercio exterior.
Yo necesito 2 cosas para operar dólar futuro. La primera, y la más importante, son las garantías. Por cada un contrato que compro, que equivale a $1.000, el mercado me pide 14.000 pesos en garantía, que puede ser en pesos, dólares o en títulos equivalentes. Es decir, yo tengo un bono, tengo una letra del tesoro, o tengo dólares físicos, puedo entregarlos en garantía, el equivalente a 14.000 pesos por cada contrato. Fíjense que yo opero un contrato que son $1.000 y el mercado apenas me pide 14.000 pesos en garantía, con lo cual tengo un apalancamiento financiero bastante importante. Y lo segundo, y no menos importante, son las diferencias diarias. Es decir, de acuerdo a cómo se mueve el tipo de cambio día a día, me van a debitar o acreditar esas diferencias diarias que yo le mencionaba recién, que se basan obviamente en cómo se desenvuelve el tipo de cambio a diario. Obviamente, si tienen dudas con respecto a esto, me pueden preguntar después, porque hacerlo de forma virtual a dólar futuro muchas veces es difícil, no poner los números en el pizarrón, básicamente. Pero espero que se haya entendido con los problemas técnicos de por medio. Ahora en las idas y vueltas de preguntas, Maxi, vamos a dar algún tipo de ejemplo. O yo te voy a preguntar a lo Fantino. De mi lado, para repetirme de mi lado terminé. Dale. No sé si tienen algunas preguntas, o Laura, si están con las preguntas. Vamos a hacer como si estuviéramos ahora en una mesa de café o en un living, alguna ida y vuelta de preguntas, también levantando lo que... Hola. Sí, te escuchamos bien, Maxi. Te decía que lo que vamos a hacer ahora es un estilo de mesa de café, donde vamos a ir conversando un poco y levantando las preguntas de la gente que está preguntando por Zoom, ¿ok? Vamos, dale. Bien. Bueno, Maxi, ¿vos estás en línea? Lo hemos perdido, no va Maxi. Bueno, sí, seguimos un poquito con vos, Lau. Dale. Vos estás bastante en contacto con el empresariado y también con el sector público, por un poco la profesión tuya. ¿Cuál es el feedback que estás recibiendo de lo que es el sector comercial, el sector empresarial cordobés, y qué percibís que está haciendo también el sector público cordobés como para atender toda esta situación de coyuntura? A ver, nosotros tenemos que recordar y repasar que en el caso de la Dirección de Rentas no hubo ninguna medida específica de alivio para el sector comercial y demás que pague ingresos brutos, como los residenciales también en cuanto a inmobiliario y los titulares de la contribución de los automotores. Sí, la decisión fue, bueno, no matar desde el punto de vista aquel que se atrase, pero no, en su momento, sobre todo en marzo, cuando la cuarentena había alcanzado 10 días de los 30, se dijo, bueno, que la gente pague marzo, porque marzo medianamente se trabajó, y para lo que fue abril y mayo, no tomar ninguna medida, porque ibas a incentivar a que la gente no pagara, ¿no? Sino que se decidió expresamente que el que no pudiera pagar no iba a pagar, entonces no tenía ningún sentido decirle, ay, te vamos a financiar algún impuesto. De ninguna manera se evaluó el suspender o condonar algunos impuestos. Pasó en AFIP, pasa en rentas. Sino que, bueno, dejar que no pague y en algún momento ofrecer esa refinanciación. Y lo mismo para los particulares, ¿no? Hay mucha gente que estaba con los débitos y que siguió con los débitos, hay gente que los suspendió y hay gente que dejó de pagar y se está financiando con el fisco. En el municipio es algo similar, hubo algún gesto para de contribución sobre el comercio e industria para los más chicos, se anunció que no se iba a cobrar el monotributo A y B y después se dieron cuenta que no lo podían suspender porque está atado ahora el monotributo nacional, con lo cual no se podían desenganchar. Y la tesitura es esta, bueno, que el que medianamente pueda pagar o porque tiene capacidad de ahorro, porque su economía, sus ingresos no se vieron afectados, lo pagará y el que no, no lo pagará. Había cuestiones muy puntuales, sobre todo en el sector comercial que me preguntas con EPEC, de hecho, protestas al respecto,
se consideró a los que son grandes usuarios, los que se llaman T3, de cobrarles solamente por la energía consumida y no por la potencia contratada. Eso fue un alivio muy importante. Pero el sector comercial, ese que está ahí en la línea de flotación, monotributo, EF y demás, muy complicado porque además que tiene un delay importante, después te cobra la energía de 60 días atrás, entonces en abril, mayo te llegaba la energía que habías gastado en febrero y no había un peso para pagarla, ¿no? Sobre eso hay algunas financiaciones. La Nación dispuso, vieron pagar en 30 cuotas a partir de septiembre, pero eso tiene un tinte absolutamente centralista, es para de norte de sur, las características para el interior no se han resuelto. Así que no se ha hecho demasiado, ¿no? También los estados están quebrados desde el punto de vista de sus recaudaciones, ¿no? Schiaretti se ha visto forzado a acelerar una reforma previsional porque sabe, se la ve venir, muy complicado para que ANSES cumpla. Si en la gestión de Macri, que estaba todo bien, le demoraban, le bicicleteaban el pago, todo llegaba un año después con una inflación del 50% que no se reconocía porque se pagaba lo acordado sin actualización. Bueno, ahora va a pasar algo similar, y con lo cual la provincia, de verdad, yo sigo los números de la provincia hace muchos años, no hay tanta conciencia de la grave situación en la que está. Y si uno le agrega el caso Vicentín, donde Schiaretti eventualmente deberá decidirse si apoya o no lo apoya, queda en una situación absolutamente de vulnerabilidad y muy, muy delicada. Contestando lo que dice, perdón que me reincorporé recién, pido perdón por los inconvenientes técnicos, la verdad que no quiero quemar a Cablevisión, pero vengo así desde hace bastante tiempo. No, lo que me preguntaba recién Fabián Negretti, para un inversor independiente que tiene 1 millón o 2 millones de pesos, a ver, no hay muchas herramientas para hacer frente a la evaluación más que entrar al tipo de cambio. Hoy tengo una sola forma de entrar al tipo de cambio de manera, digamos, blanca, por así decirlo, que es el tipo de cambio MEP, con las restricciones que te comenté recién, el parking, y obviamente que una vez que vos entras a MEP, no podés operar más el dólar bancario por 90 días. Pero para un perfil que tiene 1 o 2 millones de pesos, entrar al dólar bancario no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Son 20.000 pesos. Pero para alguien que quiere resguardarse del capital de una devaluación potencial, yo vería con buenos ojos tomar el tipo de cambio a estos niveles, 108, 109 como está, abajo de 110 yo lo veo nominal y realmente barato. Maxi. Y después lo que me preguntaba recién de los autopartistas, no entiendo cuál es la pregunta con respecto a la relación que me mencionás, pero obviamente autopartistas están directamente relacionados a lo que es dólar, sí o sí, claramente. Tenemos muchos insumos de la industria automotriz que están totalmente dolarizados, con lo cual entrar a dólar futuro de alguna manera sí me sirve, siempre y cuando yo tenga mi planeamiento de mis pagos en pesos. Si yo tengo mi planeamiento de mis pagos en pesos, yo sé cuántos dólares equivalentes van a ser mes a mes, con lo cual sí tienen relación de alguna manera. Sí, lo que no hay es una restricción en tomar un crédito ATP y poder hacer una operación de dólar futuro, que sí lo tenés con la operación de dólar MEP. Contanos, exactamente. Maxi, con toda esta batería de resoluciones que iban saliendo encima los domingos a la noche, los feriados, se transformó, o sea, la constante pasó a ser el cambio y no la estabilidad, al menos en las resoluciones por parte del Banco Central y CNB. Explicarle un poco a la gente cuáles son las restricciones que hay entre dólar libre, digamos el MULC, Mercado Único Libre de Cambio, que hoy quedó como un apodo básicamente, porque de libre tiene poco, para la persona física el poder operar en bolsa, y las restricciones de los créditos, tasa 24 capital de trabajo, ATP, y la empresa para operar en dólar MEP, y la nueva restricción de el viernes a la noche, que nos hizo estudiar el fin de semana, que impuso CNB para lo que es el cable. Bien, perfecto. En primer lugar, con respecto a lo que son subsidios o créditos, cualquier persona, sea humana o persona jurídica,
si tiene un crédito subsidiado del Estado, tiene cualquier crédito con el Estado, tanto créditos reales como créditos para asignaciones sociales o pago de salarios, no puede operar dólar MEP, no puede hasta que no cancele ese crédito, ese subsidio de alguna manera, no puede operar dólar MEP. Dicho esto, personas humanas tienen parking para la compra o para la venta de dólar MEP, tienen parking y tienen que firmar una declaración jurada donde obviamente afirman que no tienen ningún tipo de crédito tomado con el Estado y que no compraron dólares en los últimos 90 días, ¿no? A partir del 29 de mayo, que fue la última. Parking significa, Maxi, es que tengo que tener en mi cartera durante 5 días hábiles los títulos sin poderlos vender, ¿correcto? Exactamente. A ver, el dólar MEP básicamente lo que es, no es una compra de dólares, es la compra de un bono en dólares que cotiza en pesos y la venta de ese mismo bono en su cotización en dólares. Con lo cual esa relación entre pesos y dólar me da el tipo de cambio. Cuando yo compro ese bono y espero 5 días, yo tengo un gran riesgo, porque estoy teniendo un bono soberano argentino. Y obviamente un bono soberano argentino hoy en tenencia 5 días para Argentina, como recién les decía Nicolás, te sacan una resolución un día viernes y un día domingo, y los 5 días se transforman prácticamente en un infierno, cuando en cualquier país del mundo 5 días es cortísimo plazo. Acá en Argentina no, una semana es mediano largo plazo, y justamente como el inversor sabe que es mediano largo plazo y es un riesgo absoluto, es que deja de operar dólar MEP y obviamente su liquidez bajó. Pero sí tengo que comprar ese bono, esperar 5 días y recién al 6º día, durante la mañana, venderlo. Ahí yo recién me hago de los dólares previa declaración, firma de la declaración jurada. Eso para persona humana. Para persona jurídica, la compra también tiene parking, de 5 días hábiles. Obviamente no se toman feriados, por ejemplo, son 5 días de los títulos pasando por caja de valores, pero para la venta la empresa puede seguir vendiendo sin ningún tipo de impedimento, digamos, con respecto al parking. Es decir, puede vender en inmediato, en cuanto a inmediato. Compro el bono hoy, vendo el mismo bono hoy y me hago de los pesos. Entonces, la persona jurídica puede seguir operando, con lo cual muchas empresas, ¿qué está pasando? Muchas empresas que tenían muchos dólares comprados durante el 2019, sobre todo previo a la decisión electoral, hoy se están deshaciendo de esos dólares a través del MEP para pagar costos. Obviamente todas las empresas están ahogadas, las pocas que tienen dólares lo están vendiendo a través del MEP. Eso hace obviamente que el MEP esté completamente planchado y haya bajado fuerte desde niveles por encima de 130 a los niveles que vemos hoy de 108, 110. Sin embargo, dicho esto, hoy el riesgo de los 5 días, teniendo en cuenta ese riesgo que es absoluto, como muy malo me puede salir terminar comprando un dólar MEP a lo que está el dólar paralelo, con lo cual el que tiene necesidad de comprar dólar, digamos, más allá de los 200 dólares oficiales, obviamente un monto superior a eso, sí o sí va a tener que asumir ese riesgo. Si no, el otro riesgo es ir directamente al mercado paralelo y comprarlo a la cotización que esté en cada lugar que yo conozca. Obviamente hoy estamos hablando de un dólar paralelo promedio que se informa en los medios de 130 contra un dólar MEP de 108, 110. O sea que tenés un margen de que el bono caiga hasta casi un 20%. Exacto, 5 días, exactamente. para estar en la misma posición de haber ido a comprar un dólar informal con todo lo que eso implica, ¿no? Sí, pero sumado a que si me cae el bono 20%, quiere decir que el riesgo país está subiendo, con lo cual si el riesgo país está subiendo, el dólar paralelo también va a seguir subiendo, con lo cual de alguna manera la brecha esa se va a mantener. Bien. Con lo cual el riesgo está, pero se sigue haciendo porque realmente es la única forma de acceder al tipo de cambio, no hay otra forma. Bien. Perfecto. Bueno, no se entiende bien, en realidad creo que en parte lo han dicho ustedes, sí se entiende el por qué el central se mete en el mercado de la compra y venta de bonos, o CNB ahora, digamos, porque Argentina no tiene moneda. Entonces necesita un ancla nominal con la cual compararse. Vos estuviste haciendo la comparación, Max, si éramos baratos y somos caros. Yo siempre hago el chiste de que yo soy alto, en términos relativos. Cuando me comparo con mi hija de 8 años, ya ni siquiera con mi hijo de 12, pero con mi hija de 8 años sigo siendo alto. Entonces siempre hay que compararse con algo. Cuando me comparo con el estándar de la población masculina argentina, soy bastante bajito. Y creo que la ancla nominal nuestra, o la comparativa de cuán alto o bajo somos, siempre es el dólar, porque la verdad que con la moneda argentina y con los niveles de inflación es muy difícil tener precios relativos. Uno interpretaría que por ahí
va el por qué se meten en un mercado que no afecta a las reservas del central. Y por otro lado, pareciera, y ustedes lo han planteado, que va a terminar siendo la única salida, ¿no? Ponerse barato. Es decir, Sí. devaluemos, al igual que lo hemos hecho siempre, seamos muy baratos, transformémonos en un país pobre, donde un sueldo de un médico sea de 90, 80 dólares por mes, a un tipo de cambio de 200 mangos, 40.000 pesos, serán 200 dólares por mes, contra un americano que cobra 6.000 dólares por mes, y bueno, contratemos a gente del sistema argentina, contratemos a empresas argentinas, traigamos los call centers, etcétera, y reactivemos la economía. Que el tipo que está sentado arriba del grano venda, salga a comprar después inmuebles, qué sé yo, porque no sabe qué hacer con los pesos. Pero bueno, eso me imagino que puede llegar a tener un impacto también en lo que son los precios, ¿no? ¿Cómo ven esa situación? ¿Hay margen para que no se traslade directamente a los precios? Porque no es 2001, 2002, inflación cero. Tenemos una inflación promedio del 50%, ¿no? Ustedes que son los especialistas. En una situación absolutamente de parálisis, la inflación fue del 1,5%. O sea, para nosotros la más baja en 30 años, pero es el 1,5%. O sea, es altísima si tenemos en cuenta que hubo recortes salariales, negocios, el grueso del comercio cerrado, es decir, Precios sigue cuidados, siendo precios cuidados, tarifas congeladas, es decir, con todo ese combo, no obstante, da el 1,5%. Ahora yo no sé, no estoy tan segura que el gobierno vea como solución o como receta el ser barato, ¿no? Me parece que va a cuidar el tipo de cambio. Si no, hubiera convalidado una devaluación mayor, al menos en sintonía con la región. No sé, Maxi, cómo lo ves vos, pero Sí. me da la impresión que o sea, van más por el lado de que se disparen los dólares paralelos, cepo, el financiero y demás, un desdoblamiento cambiario de hecho a convalidar que el dólar oficial ajuste. Exacto, exacto. O sea, aparte que esto ya lo vimos, ¿no? Ustedes los que tienen más años de profesionales en el mercado de capitales lo vieron durante el gran cepo de Kicillof en Claro, su una brecha del momento. 100. Claro, la brecha, o sea, y la única forma que tenían para que obviamente el dólar real, que era el dólar blue, no se trasladara a precios, era el control absoluto de precios, y no tenían forma de controlarlo. Creo que se viene por ese lado, control absoluto de precios, en todos los sectores, o por lo menos los fijadores de precios, los formadores de precios, y dejar escapar el tipo de cambio real. El oficial va a seguir con la brecha, no, eso de que algunos dicen que la brecha se va a acotar completamente no existe. No existe porque es una cuestión de demanda. Como decía Laura hace unos minutos, cuando la gente deje de usar esos pesos que hoy necesita y la actividad económica se resucite, aunque sea un porcentaje mínimo, ya vas a tener un excedente de pesos que la gente no va a necesitar para vivir y lo va a volcar ¿a dónde? Al tipo de cambio real, que es el tipo de cambio paralelo. Entonces yo creo que la brecha se va a continuar. Hoy está la brecha relativamente alta, porque el tipo de cambio oficial está recontra planchado. En algún momento el tipo de cambio oficial va a aumentar un poco, pero la brecha del real se va a seguir tendiendo, ni hablar. Creo que hoy hemos visto, como dijo Laura recién, una brecha del 100%, claramente. Pero bueno, no tiene mucha lógica si uno lo piensa objetivamente y mirándolo desde afuera, porque para yo poder comprar el dólar paralelo tengo que subfacturar, o sea, tengo que evadir. Y si evado, la recaudación baja, y ya que está muy cargada de impuestos, más incentivo todavía a evadir. Termina siendo un círculo vicioso para Argentina. Y bueno, pero sí, somos un círculo vicioso, pero es una cuestión también de ideología, ¿no? De no convalidar que asumiste con un dólar de 60 y se te va a ir a 120, porque cuando al kirchnerismo le decís eso, te dice no, el dólar oficial es 70, después está el impuesto país para que los conchetos que quieren viajen, y después el dólar blue para los que quieren ahorrar en dólares y no creen en la moneda local. Ahí me parece que
entra a tallar lo político, ¿no? Entre el relato y lo que hizo el macrismo en los últimos 2 años, y no querer asemejarse en absoluto a eso, ¿no? Yo Y comparto lo mismo. el problema es que después terminas desalentando las exportaciones y vamos a ver menor siembra de soja, de trigo, lo que fuere, es decir, están... Por eso la intervención de Vicentín no es gratuita, ¿no? Porque es ingresar a un sector muy competitivo, donde además, si vos le desdoblas, de hecho, el mercado cambiario, le vas a liquidar, no sé, a 48, 50 pesos, le dijiste que ibas a revisar las retenciones segmentadas, no pasó nada, y bueno, y no le van a dar los números, por lo menos no va a ser ese motor pujante, con lo cual volvemos a ese círculo vicioso que te terminas pegando un tiro en el pie, porque vas a tener en definitiva menos exportaciones y con lo cual menos dólares genuinos que ingresan al país. Pero bueno, ya le vimos a esta. Y generando Exactamente. ingresos en un mercado muy chiquitito, que es el interno. En vez de buscar a Europa o a Y China siendo sí, y competitivos, sí, vendiéndonos a nosotros mismos. y sí. Bueno, a ver, pusimos en duda el acuerdo con la Unión Europea antes de la pandemia. O sea, no sé ahora qué va a pasar, qué va a quedar todo, pero la Argentina volvió a replegarse a un consumo local. Y guarda, ¿no? Que yo hablo con muchos industriales y mucha gente y te dice, y sí, nosotros tenemos que trabajar para darle de comer o vivir para 45 millones de personas. Y uno dice, y no debería ser así. Pero también creo que vale la pregunta, después de lo que deje esta pandemia, si seremos de nuevo un mundo abierto y global. Yo creo que sí, que, que habrá unos meses de zaranda y de temor, pero que todo volverá a ser como entonces. Pero hay mucho discurso de eso, ¿no? Guarda. Hay muchos empresarios donde uno jamás se hubiera imaginado que te iban a decir... eh, Alberto escucha y somos nosotros y vamos a estar nosotros en la línea primera, así, a quienes nos van a dar prioridad y van a traer las importaciones y bueno, vamos a un mercado local y sí, pagaremos más caro y seremos menos competitivos y tendremos menos opciones y sí, pero yo creo que ese es el modelo y también creo que hay mucha gente que lo convalida. Bien. O sea que hay un poquito de culpa política, un poquito de culpa del privado. Eh, el periodismo hoy, ¿cómo se planta frente a esta situación? Y también cómo se planta hoy con la posibilidad de que las redes generen más periodismo independiente, a que no tengan que depender de a lo mejor lo que siempre se habló, ¿viste? De corporaciones que si tienen la publicidad no pueden hablar de uno o de otro. ¿Cómo lo ves ahora, Laura, esto? No, Los digo a ver, estados, los Laura, ¿cómo? medios, a ver, todos los medios eh, antes de la pandemia atravesaban una coyuntura compleja como es la dispersión de las audiencias, ¿no? O sea, vos tenés gente que tiene una multiplicidad de oferta para elegir, terminás compitiendo con el tiempo de toda esa gente que tiene una variedad de opciones que no tenía hace apenas 5 años, entonces no te elige porque se va a ver Netflix, porque va a ver el YouTube, el TikTok, lo que fuere, no te quiere contenidos gratuitos y demás. Y la pandemia agregó, bueno, el condimento fatal que atraviesa todo el sector de la economía, ¿no? Hoy todos los medios están pagando con ATP, están todos muy complicados porque la pauta privada desapareció. ¿Qué te va a pautar? A ver, los principales anunciantes son automotrices, o sea, concesionarias y supermercados. ¿Qué te va a La, pautar una concesionaria? la pregunta, Laura, vamos por el lado de la responsabilidad del sector, digamos, como si se puede parar como un cuarto poder hoy a transparentar las cosas que no son sanas en la parte política y en la parte privada.
Yo creo que también los medios están atravesados por una enorme grieta y por más que uno busque alguna posición más intermedia, más ecuánime, más objetiva, el hecho de pertenecer a un determinado conglomerado de medios hace que tu audiencia sea de una forma más definida y bueno, eso sea difícil de decir, bueno, somos el cuarto poder o buscamos ver. Yo creo que es muy delicado y me parece que el periodismo tiene que ser crítico de todo, pero tampoco me parece, tampoco convalido que seamos debilitadores de la institucionalidad, ¿no? Por eso yo marqué con mucha preocupación esto de que a 6 meses de un gobierno haya tanta gente en la calle, ¿no? No es un dato para menospreciar eso, porque creo que lo peor que nos puede pasar es tener un presidente débil. Desde el punto de vista que lo quieras mirar, institucional, económico, político, desde donde lo mires, ¿no? Estamos en democracia, es el presidente elegido por la gente, y creo que el periodismo siempre tiene que interpelar, esté al frente Mauricio Macri o esté Alberto Fernández. Y después sí, hay afinidades, ¿no? A mí, en lo personal, me gusta un país abierto. Y un país abierto implica una serie de cuestiones que no se ven en este gobierno. Y que al inicio, con la moderación que supo vender el propio Alberto Fernández, uno podía imaginar que a lo mejor iba en pos de eso, por lo menos que no iba a dar vuelta absolutamente a la página de todo, ¿no? Y no sé, yo de eso ya ahora tengo muchas dudas. Maxi, vos hablaste de la posibilidad de depositar cheques en la cuenta comitente y después colocar y volver a retirar cheques y demás. Contar un poquito la operatoria, si hay algunas restricciones, es decir, a la orden de quién tienen que ir esos cheques. Vos pensás que está atrás un empresario pyme, contá si es factible hoy con el tema de no poder moverse tanto, sobre todo cuando te cruzás de ciudades, si está activo operar con cheques electrónicos, etcétera. Desburranos un poquito de eso. Exacto, o sea, yo no estoy en la clave, buen punto, Nico. Esto obviamente hoy con el tema de la pandemia, obviamente físicamente los cheques está bajando la cantidad de cheques físicos que recibimos, pero el e-check reemplaza absolutamente lo que es el cheque físico, tiene la misma funcionalidad en cuestión de endosos, envío de cheques y demás. Esto del ahorro fiscal que yo le mencionaba recién, básicamente yo tengo un cheque a la orden de X o Y, o un cheque a la orden de XY con la leyenda no a la orden, o un cheque al portador. Ese cheque, si yo lo meto a mi cuenta bancaria directamente, automáticamente el banco, a mí, como es agente de retención, me toma el 0,6% por débitos y créditos. En cambio, si yo ese cheque agarro, lo endoso, se lo mando a TCA Bursátil o a quien sea, a cualquier ALIC que sea, TCA Bursátil agarra ese cheque, lo cobra, lo deposita en la cuenta comitente del cliente, y esa plata la coloca a una tasa de interés que puede ser un fondo money market o una caución de un día. Con este proceso automáticamente yo me ahorro el 0,6 de entrada y me gano el interés por las horas o días que yo tenga ese cheque, esa plata depositada. Y cuando ese vencimiento, esa colocación de un día vence, yo automáticamente se lo puedo enviar al cliente de dos maneras. O le hago una transferencia bancaria o le emito otro cheque para que ese cliente lo endose a un proveedor, por ejemplo. Con la diferencia que esa salida de cheque o de transferencia también está exenta del 0,6%. Con lo cual me ahorro el 0,6 de entrada, gano el interés por la colocación y me ahorro el 0,6% de salida. Este beneficio impositivo lo tenemos solamente en el mercado de capitales, no hay otro mercado que lo tenga. Con lo cual, para aquellas empresas que tienen mucho volumen de cheques o que andan en el revoleo de cheques diarios de cualquier pyme, esto puede ser una buena opción para ahorrarse el 0,6%. Con la ventaja de que si ustedes me mandan un cheque quizás de un importe grande y usted le tiene que pagar a su proveedor importes más chicos, yo le puedo convertir ese cheque en muchos cheques con el interés ganado durante el día de la colocación, o hacer una transferencia bancaria directamente. Y la otra ventaja es que si ustedes me ingresan el cheque hoy, yo ya les puedo sacar
un cheque hoy mismo para el cobro en X cantidad de días, dependiendo de la cantidad de días que dejen colocar la plata, para que ustedes ya se lleven ese cheque o yo se lo envío electrónicamente. Obviamente, cuando lo hacíamos de forma... Sí, perdón. Me podés sacar un e-check que yo después acepto desde de mi home banking. Exacto. Y endoso a un Exactamente. tercero deposito en mi cuenta. Exactamente. Ahora con la ventaja del e-check ya ni siquiera tenemos que tener el famoso cadete yendo a la oficina con los cheques, ¿no? Automáticamente me lo envían, cargan en la página que funciona como un home banking, avisan que mandaron el cheque, nosotros lo recibimos, lo cobramos y se lo sacamos de vuelta al otro día o cuando ustedes quieran. Todo esto, la ventaja principalmente es ahorrarse el 1,2%, que es directo, además. Si eso yo lo anualizo, es una tasa impositiva altísima, pero es 1,2% directo. Pero sumado a eso, me gano el interés, que no es menos importante. Bien, perfecto. Por lo cual, muy práctico para el manejo o muy beneficioso para el manejo del cash de la empresa. Eso es básico para el capital de trabajo. Y hoy sin la limitante de la restricción de movilidad que hay si operas con cheque electrónico. Exactamente, exactamente. También hablaste de lo que era la financiación en el mercado de capitales. Puntualmente comentanos si eso está más enfocado a PYME, empresa grande, contar un poquito lo que es armado de cadena de valor, avales de sociedad garantía recíproca y de los instrumentos. Cheque pago diferido, pagaré bursátil, que ahora entiendo puede endosarse al igual que un cheque, y el tema de la factura electrónica. Bien, lo que es... La PYME puede aprovechar eso. Bien, lo que es pagaré son de mediano plazo. Hoy realmente el pagaré es más que nada institucional porque son colocaciones a mucho más plazo que un cheque y obviamente hacer una tasa fija, nadie se va a arriesgar a tomarte un pagaré a 180 días, quizás 200 días a una tasa... El mínimo 180 días hasta 36 meses, ¿correcto? Exactamente, hasta 3 años equivalente, exactamente como decís. Con lo cual es más que nada a nivel institucional, sin embargo tiene algo de liquidez. Nosotros a nivel TCA bursátil, la verdad que lo operamos bastante pocos con ciertos clientes puntuales institucionales, pero sí tenemos los cheques de pago diferido, que es básicamente el descuento de cheques. Yo tengo un cheque hoy que puede ser avalado o no avalado, o puede ser garantizado, dependiendo qué garantías tenga. Si es avalado, obviamente tengo la garantía de la SGR. La SGR es una sociedad de garantía recíproca, en donde esa sociedad te da las garantías a vos para operar en la bolsa, y ellos se hacen cargo de tus garantías, digamos. Por lo cual obviamente está apuntado al segmento... Desaparecería, sí. Digamos, ya no le prestan al quit, sino que en definitiva le prestan a la SGR, que es la que paga, y la PYME no paga. Exactamente. En caso de que vos no pagues, la SGR se hace cargo de ese pago. Vos vas con tus cheques como PYME, lo descontás en el mercado y te haces de los pesos hoy y le dejás ese cheque al inversor. Las tasas varían mucho, están en una tasa entre el 18% y el 30% los plazos más cortos, los plazos más largos, tasas entre el 18 y el 38%, que sí, obviamente es una tasa recontra real positiva contra la inflación, o sea que del lado de deudor es recontra positiva. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué inversor se va a meter en esto? Bueno, lo que pasa es que por distintas normativas hay fondos que están obligados a comprar cheques, con lo cual siempre tenemos liquidez en el mercado de esos cheques de pago diferidos avalados. Los plazos son entre 7 y 360 días. Y también depende, obviamente, de la garantía, y el segmento en donde yo me meto también depende de la garantía que yo ofrezca. Cuando no tengo garantía, entro directamente con un cheque no garantizado, pero la tasa obviamente es mucho mayor porque yo no tengo garantías líquidas para ofrecer. Ahí ya el riesgo es insostenible. Exactamente, el riesgo es insostenible, exactamente. Y después tengo otro instrumento que es nuevo, relativamente nuevo, que es la factura electrónica. Yo puedo emitir facturas electrónicas a un cliente, ese cliente automáticamente recibe esa factura, obviamente a una X cantidad de plazos, y ese puede descontarla en el mercado directamente. Yo puedo descontar facturas que me emitió un proveedor, las puedo descontar en el mercado como si fuera un cheque, pero obviamente bajo otro tipo de instrumento, o puedo esperar el vencimiento esperando que se acredite esa factura dentro de la cuenta comitente. La ventaja también es que si yo espero el vencimiento o descuento esa factura, puedo sacar esa transferencia también con el exento del 0,6%, obviamente, porque lo hace a través de una LIC. Con lo cual, si yo tengo facturas que son susceptibles de ser descontadas en el mercado, la puedo hacer a través del mercado de capitales. El descuento funciona igual, la matemática funciona igual que un cheque de pago diferido. Con lo cual, esos son los 3 instrumentos básicos pymes. Y después tenemos las cauciones bursátiles,
que independientemente que sea una persona física o humana, puedo entrar al mercado, tomar plata prestada a una tasa alrededor del 20-24%, entre ese rango de tasa dependiendo del plazo, tomar plata prestada hoy y poniendo garantías títulos y endeudarme a una tasa mucho más baja de lo que es el banco a través del mercado de capitales. Que funcionaría como un descubierto. Cuando tengo Funcionaría como un descubierto, exactamente. cuando necesito vuelvo a tomar, digamos, le da una flexibilidad para no dejar el taxi siempre abierto o fijar una tasa. Totalmente, totalmente. Yo lo puedo usar como un descubierto para el funcionamiento de mi empresa, o lo puedo usar yo a nivel personal. Supónganse, les doy un ejemplo mío, personal, que no me incomoda decirlo. Compré un auto hace un mes y me convenía tomar caución en el mercado antes que tomar un préstamo en un concesionario. Fui al mercado, tomé caución y automáticamente fui y pagué el auto, porque la tasa era la mitad que la que me ofrecía el concesionario en ese No momento. tuviste que vender tus títulos. Exacto, exacto. Y como yo tengo acciones y bonos que bajaron muchísimo en el mercado, no me conviene vender, no los voy a liquidar. Prefiero tomar caución, entregar esos títulos en garantía y esperar a que suban un poco y después pagar eso con mi propio sueldo y pagando mensualmente como si fuera un crédito en el sistema francés en un banco. Ahora te quedas con la YPF a tasa del 12, Exactamente. y con eso pagas después el auto. Exactamente. Bien. Tenemos que ir cerrando ya porque se nos hizo la hora. Les agradezco enormemente a los dos que nos hayan acompañado. Bueno, Transatlántica Bursátil siempre nos acompaña en el IAF ya hace varios años. La verdad que para nosotros es un socio importante. Maxi también siempre está exponiendo. Ahí lo subimos al escenario y no se le hace nada. Y bueno, y ahora es un gusto tenerte en la fila. La verdad que para mí es un orgullo en lo personal para el instituto y para mí, Nicolás, también es un orgullo en lo personal. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, ¿no? La coyuntura está brava, la verdad que lamentablemente. La coyuntura está brava y tiene esas cosas que difíciles, digamos. Esto vengo un poco sensible de ayer, digamos, Día del Padre. Capaz que no hace a la charla en sí, pero toda crisis trae oportunidades, lo sabemos. El problema es que no es para todos, ¿no? Y no para todos en este país. Es una lástima. Creo que los que tienen la posibilidad, la picardía y el capital, les va a ir mejor. Y los que no, les va a ir peor que antes. Y la verdad que eso no me convence para nada. No lo veo muy patriótico, digamos. Y creo que gran parte, yo ya estoy tomando decisiones de negocios y la parte empieza a ser la culpa mía también de lo que le dejo a los chicos que vienen atrás. Así que bueno, es un pensamiento personal, ¿no? No quiero involucrar al instituto en esto, pero creo que tenemos el mismo razonamiento todos de que creo que es hora de arremangarse, de sincerarse, de pensar que el prójimo forma parte de la vecindad, de la comunidad, de lo que es este país argentino, donde a todos nos gustaría vivir y no andar pensando a dónde me voy mañana. Bueno, y ojalá que lo podamos hacer. Con esto, ojalá nos estén escuchando también la gente de la política, que hay que estar sentado en el escritorio de ellos, no les echo la culpa y es difícil estar en los zapatos, lo mismo el empresariado, y lo mismo ustedes, Maxi, asesorando a inversores, y vos, Lau, teniendo la responsabilidad de comunicar lo que pasa todos los días y tratar de transmitir esto, de que tratemos de ser un poquito más patriotas todos y cuidar al prójimo. Muchas gracias a Lau, bueno, a Nico, el equipo de IAF ahí en Córdoba por la organización, excelente como siempre, y bueno, espero nos encontremos ya físicamente, ¿no? Ojalá. Bueno, gracias a ustedes. Chao, Maxi. Chao, Nico. Chao, Nico. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por acompañado. Les agradecemos que hayan estado con nosotros de vuelta. Ojalá les haya servido y los esperamos en la próxima. Hasta luego.